Bien, buenas tardes a todos, bienvenidos a Findes. Son las 18 horas, sí, día 5 de noviembre. Damos inicio a la transmisión del webinario que tenemos programado para esta ocasión, denominado La experiencia del cliente y el valor agregado. Soy Emigdio Villalobos, directivo de la Fundación. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes por participar en este evento. Quiero comentarles que el webinario está siendo grabado y a partir de mañana estará alojado en nuestro canal de YouTube para que ahí lo consulten cuantas veces consideren conveniente. El canal se denomina Cursos Findes, sin espacio, Cursos Findes, y es de muy sencilla localización. En este canal encontrarán aproximadamente ya 650 webinarios, todos ellos clasificados en diferentes áreas de negocio y refieren a tópicos de interés, tópicos de actualidad. Me acompaña el profesor Joaquín Mendoza Alfaro, especialista en Findes en este tema. Será él quien conduzca el webinario y a quien le cedo el micrófono, no sin antes invitarles a que formulen sus preguntas, nos den comentarios y sugerencias y al término de la plática dispondremos de algunos minutos para atenderles. Joaquín, buenas tardes. Bienvenido. Vamos a iniciar, por favor. Buenas tardes, Emilio. Buenas tardes a todos. Un placer estar con ustedes. Soy Joaquín Mendoza. Y arrancamos nuestro webinario sobre lo que es la parte de la experiencia y el valor agregado. El objetivo es que al término de esta pequeña conferencia, de este webinario, ustedes puedan explicar qué es la experiencia del cliente, cómo se gestiona y qué factores son los que se requieren para su implementación. Entonces, vamos a empezar hablando de lo que es el cliente. Ninguna organización, ningún negocio, ninguna empresa lo será si no tiene clientes. Los clientes son un elemento fundamental porque es precisamente a partir de los clientes que nosotros nos desarrollamos. Todo lo que hacemos es para nuestros clientes, así es que los clientes son el elemento central de cualquier organización, pública o privada. Entonces necesitamos clientes. Ahora, los clientes hoy en el siglo XXI, y bueno, siendo yo una persona mayor, ¿cómo son los clientes hoy comparados con la manera en que se comportaban hace años? Bueno, los clientes hoy tienen muchas más opciones, tienen muchísimas opciones y por lo tanto, bueno, se vuelven muy selectivos, tienen mayor poder de compra a nivel adquisitivo, pero también a nivel de oportunidad. Por ejemplo, hoy pueden comprar en cualquier lado. También son personas con menos tiempo, tienen cero tolerancia a los tiempos de espera. ¿Por qué? Pues porque están precisamente apurados buena parte de su día. Se molestan si los empleados no pueden decidir porque esperan todo con premura. Tienen altas expectativas y cero paciencia. Es otra característica muy particular. Además, tienen demandas específicas para lo que son sus necesidades. Todo lo quisieran a la medida, o lo quisiéramos a la medida, me incluyo yo. Y por supuesto, no tienen ningún problema para cambiar de marca. ¿Eso qué quiere decir? Que no son leales. Si tienen una oportunidad de conseguir lo que quieren en cualquier lado del mundo, pues lo van a hacer sin mayor problema. Entonces, esa es la realidad de los clientes a la que nos enfrentamos hoy en día, todos los negocios. Pero vean esto, por favor. La lealtad, la reacción de los clientes al servicio. Bueno, desde hace muchos años, uno de los investigadores más serios de la Universidad de Harvard hicieron este estudio en donde se veía cómo se movía la lealtad de los clientes.
en donde tenemos una zona de defección o de abandono, y vean, estar ligeramente insatisfechos definitivamente, pues echarnos la zona al cuello. Tenemos la zona de indiferencia, y vean dónde empieza la zona de indiferencia. Empieza en la parte de satisfacción. Solamente cuando los clientes están muy satisfechos, empieza la zona de afecto. Y aquí, en el punto más alto, tenemos a los seguidores, a los fanáticos de las empresas. Pero lamentablemente, hasta acá están se le llaman los clientes saboteadores o terroristas. Aquellas personas que están tan molestas, tan enojadas, tan desbordados en sus emociones por las fallas en el servicio, que definitivamente despotrican y hacen todo lo que pueden para que todos sus conocidos y más no hagan negocios con la empresa que los ha hecho enojar. Entonces, no basta con dar y cumplir las expectativas y necesidades de los clientes. Se requiere que estén muy satisfechos para empezar a ganarse el verdadero afecto de los mismos. Ahora, podemos clasificar a los clientes de acuerdo al CAIDE en 4 categorías. Tomando en consideración estas 2 variables, la alegría o satisfacción que tienen los clientes y la estabilidad en la relación, pues tenemos definitivamente los descontentos a riesgo, o sea que cualquier momento se van, los contentos no estables, están alegres, pero todavía no tienen la confianza respecto al cumplimiento de las expectativas, están los descontentos atrapados que pues no están contentos, pero de alguna forma están amarrados a nosotros, o sea, porque hay un contrato de por medio, porque no hay ninguna otra opción más que la nuestra, entonces pues se tienen que quedar. Y están los contentos estables, aquellos que están muy alegres y están alegres precisamente porque hay un cumplimiento de expectativas. Aquí es en donde quisiéramos que todo el mundo estuviera, pero no es así. Ahora, otro elemento muy importante que debemos de considerar es la competitividad en el siglo XXI. Esta progresión del valor económico que estos 2 autores suecos han propuesto. Y vean, cuando un niño cumplía años, sus papás le hacían un pastel. Y aquí la expresión le hacían es literal. Ellos mismos iban por la harina, por todos los ingredientes para hacer ellos el pastel. Bueno, empieza la era ahora sí de la economía. Estamos hablando ya en el siglo XX. Empiezan las pastelerías y aquí ya se puede comprar. Aquí lo que domina es la parte del precio. Ya entrados más en el tiempo, ya más en la mitad, pasada la mitad del siglo XX, hablamos de productos con base en la calidad. Con base en la calidad. Entonces, tenemos un pastel que se compra y se decide su compra a partir de que de alguna forma satisfagan nuestras necesidades, nuestros requerimientos y nuestras expectativas de lo que debe de ser un buen pastel. Y entramos en la parte del valor agregado. Y aquí definitivamente tenemos, además de un buen pastel, ya no solamente nos vendían el pastel, sino que además nos vendían todo para hacer la fiesta. Todo para hacer la fiesta. Pero hoy en el siglo XXI, ¿qué tenemos? En la parte de la experiencia del cliente,
tenemos todo lo anterior, además puede ser temático, además hay diversión muy, muy específica para los niños, de manera que sea una experiencia inolvidable. Estamos en la era de la experiencia del cliente. Incluso nosotros no tenemos que hacer nada, lo pedimos con todo lo que nosotros queramos. Esa es la competitividad en el siglo XXI. Y vean todo lo que ha pasado en términos de la progresión de ese valor económico. Igualmente, bueno, también tenemos lo que es un símil de la jerarquía de las necesidades de Maslow. Este autor, Shep Hyken, él lo denomina la jerarquía de necesidades de los clientes. Y vamos de productos que sean simplemente funcionales y que cubran lo mínimo elemental a productos que estén alineados con nuestras creencias, con nuestros valores, a productos, bienes y servicios que nos generen confianza y seguridad, a productos, bienes y servicios que nos hagan sentirnos apreciados y además, muy importante, que nos despierten emociones. Dependiendo del negocio, bueno, estaremos más arriba o un poco más abajo en esta jerarquía de necesidades de los clientes. Ahora, hablando específicamente de la experiencia del cliente, hoy vivimos en un mundo de experiencias, en un mundo en donde le damos una altísima relevancia a estas experiencias. ¿A qué le empezamos a llamar experiencias? Bueno, Joseph Pine y James Gilmore, a finales del siglo pasado, en 1997, decían que las experiencias son tan distintas de los servicios como estos de sus productos. Y por lo tanto, bueno, estas experiencias se vuelven un elemento fundamental en nuestra vida. Así como vimos la parte de los pasteles, bueno, empezamos a ver que las experiencias empiezan a tomar una preponderancia fundamental. Y es así que se da lo que se llama la experiencia del cliente. Esta experiencia del cliente como tal es el producto de las percepciones de un cliente después de interactuar física, emocional y psicológicamente con cualquier parte de la organización. Esta percepción afecta los comportamientos del cliente y genera recuerdos que impulsan la lealtad del cliente y afectan el valor económico que genera una organización. Entonces, al hablar de la experiencia total, nos referimos a los sentimientos que los clientes derivan de su interacción con los bienes, con los servicios y con los estímulos del ambiente que genera la empresa. Muy importante, todas las organizaciones públicas o privadas que interactúan con sus clientes no pueden evitar proporcionarles una experiencia. Entonces, todas las organizaciones proporcionan experiencias a sus clientes. Sin embargo, hay algunas pocas que se atreven a administrar de forma sistemática esas experiencias. Y por lo tanto, empiezan a estar a la vanguardia. Vean esto, por favor, un video muy breve en donde en un restaurante francés, antes de, ya que los comensales ordenaron, les presentan esto mientras están esperando sus platillos. Ups. Bueno, tenemos aquí un problemita con este video.
pero les empiezan a presentar unos elementos en 3D de lo que es esa experiencia de estar esperando a partir de animaciones directamente en su mesa. Cuando hablamos de la experiencia del cliente, pueden ser muchas cosas y es uno de los problemas metodológicos que se tienen entre las personas que estudiamos estas situaciones. La experiencia entonces pueden ser muchas cosas. Puede ser una estrategia de negocio, puede ser una vivencia, lo que nos pasa. Eso que nos pasa al paso del tiempo, pues definitivamente se convierte en un recuerdo y desde luego nos genera también un resultado a partir del cual nosotros como clientes podemos decidir si regresamos o no a hacer más negocios con la empresa que nos proporcionó precisamente esa vivencia. Hay que recalcar varias cosas en la parte de la experiencia del cliente, específicamente como estrategia. Primeramente, como estrategia, la experiencia del cliente entonces es un proceso estratégico, crítico, que no debe reducirse a acciones tácticas como eventos, street marketing, ambient marketing o merchandising, que si bien pueden contribuir a generar notoriedad y engagement, o sea, compromiso, deben ir integradas dentro de una estrategia coherente y consistente que aglutine todos los puntos de contacto con los objetivos corporativos de marketing y de branding de su organización. Dicho de manera más sencilla, a diferencia de muchas de las mejoras en los bienes y servicios, la naturaleza integral del diseño de las experiencias del cliente hace que esta estrategia sea mucho más impactante que si solamente estamos enfocándonos en servicios aislados. Ya desde hace tiempo nos habíamos dado cuenta, quienes estudiamos un poco el servicio, que cuando hablábamos de servicio no hablábamos en singular, pero en realidad el servicio son muchos servicios. Por ejemplo, cuando va uno a un hotel, pues uno va precisamente porque paga por el alquiler de un cuarto con una cama, con baño, una habitación individual. Básicamente por eso es lo que pagamos. Pero si vamos de vacaciones, pagamos por las instalaciones deportivas, instalaciones en términos de diversión, por ejemplo, para los niños, un lugar donde comer, un lugar donde estar, por ejemplo, en la parte de la playa, donde sirvan bebidas, y si además, pues está también el estacionamiento, está el valet parking, está las personas que suben las maletas, etcétera. Entonces, son un gran conjunto de servicios. Y aquí lo interesante es que poco a poco se empezaron a dar cuenta las personas estudiosas del servicio que fallar en cualquiera de estos múltiples servicios, el cliente hace su juicio sumario, pero solamente en función del servicio. Él no ve servicios, él ve un servicio. O sea, el cliente ve el servicio en forma integral. Y bueno, con base en esto, entonces se decidió y se empezó a trabajar la parte de la experiencia del cliente como un todo, de manera holística. Otro elemento muy relevante es la experiencia del cliente en términos de lo que es el customer centricity.
¿Qué es esto del Customer Centricity? Estar enfocados en el cliente. Estar enfocado en el cliente implica una cultura empresarial que prioriza la comprensión y la satisfacción de las necesidades y deseos del cliente como eje central de todas las decisiones empresariales, con el objetivo de crear valor y construir relaciones duraderas y leales con los clientes. Y es entonces poner al cliente como centro de la organización, ponerlo como el elemento central, fundamental y básico de la organización, en donde todas las decisiones de empresa tienen que estar pensadas, centradas y filtradas por el personaje más importante de la misma, que es el cliente. Entonces, implica, por lo tanto, diseñar bienes, servicios y experiencias pensando en el cliente, yendo más allá del servicio al cliente básico, para fomentar una comprensión profunda e integral del cliente y alineando a toda la organización con la mejora de su experiencia y satisfacción. ¿Se acuerdan? Toda la organización tiene que participar, entonces, en la experiencia del cliente. Por lo que ya habíamos comentado, fallar en uno es fallar en todo, desde la óptica de los clientes. Y me gusta mucho esta frase de ese estudioso de la experiencia del cliente, que es Idris Mutec. Dice, el diseño de la experiencia del cliente es tomar la perspectiva del cliente en las interacciones para entender el vínculo emocional entre la marca y el cliente. Requiere un entendimiento común del recorrido del cliente y alinear las acciones de la compañía para construir lazos emocionales. Y bueno, aquí está la pregunta, ¿pero la experiencia del cliente es lo mismo que el servicio o no? Pues no. Desde hace muchos años, un destacadísimo autor en el área del servicio, Jacques Horowitz, francés, hizo esta aclaración. La experiencia del cliente va más allá del servicio. Es una experiencia, insisto, integral. El servicio es importante, definitivamente. Ahora, la experiencia del cliente va más allá de eso. Y para muestra basta un botón. Este es un restaurante. En Sudamérica son muy fanáticos del Chavo del Ocho y a alguien se le ocurrió hacer un restaurante con base en todos los personajes de la vecindad del Chavo del Ocho. Entonces, no solamente vamos a comer, vamos a degustar unos platillos muy ricos, sino que además está la experiencia de ser atendido por los personajes de la vecindad. Entonces, esto que inició en Colombia, bueno, incluso hoy también ya están en México, en Plaza Satélite, si no mal recuerdo. Y entonces vivimos una experiencia no solamente en términos de consumir alimentos, sino además de estar junto a los personajes del Chavo del Ocho. This is flight 372 on SWA. The flight attendant's on board serving you today. Teresa in the middle, David in the back. My name is David and I'm here to tell you that shortly after takeoff, first things first, there's soft drinks and coffee to quench your thirst. But if you want another kind of drink, then just... Bueno, esto que oyeron así brevemente es una persona que trabaja en Southwestern. Southwestern es la empresa de aviación más rentable de los Estados Unidos y se caracteriza por contratar a personas muy alegres y, valga la expresión,
muy payasas, siempre están interactuando de manera muy coloquial con los clientes de la aerolínea. Entonces, ¿cuántas veces cuando nos hemos subido a un avión, pues nos presentan las azafatas, las instrucciones respecto a lo que debemos atender en términos de seguridad, pero aquí, oyeron ustedes, lo empiezan a dar a ritmo de rap. Además, algunos hacen esto. This flight attendant took customer satisfaction to another level. To release, simply lift the upper portion of the buckle. Turbulence may occur with no warnings. We recommend that you keep your seatbelt fastened at all times, even when the seatbelt sign is off. In the event of emergency, you will hear the command to brace. His actions got the attention of every passenger, but watch what he does next. Now, should the cabin pressure change, full rostrum mask will automatically drop from the panel located above you. Remain seated and immediately pull the mask towards you to start the flow of oxygen. Place that bright yellow mask over your nose and mouth. O esto. Shh, be very, very quiet. We have reached your destination. What's up, Ducks? This is Bugs Bunny here, and on behalf of this flight crew and Southwest Airlines, welcome to Chicago, the Windy City. Please remain seated with your seatbelts fastened, seatbacks and tray tables in the full upright and locked position. Incluso el capitán del avión. Tune it up one more time. Excuse me. Well, hello, everybody. Come in and sit down. With your seatbelt on. Well, we can't leave town. Really bad to the bone. Bueno, entonces todos definitivamente están en la experiencia del cliente. Muy importante. La experiencia del cliente en Southwest. Southwest es una empresa de costos bajos. No es una empresa de lujo. No hay asientos que uno pueda seleccionar. La gente llega temprano para sentarse donde quisiera, si está a tiempo. Los que llegan al final, evidentemente, no les tocarán más que los lugares que quedaron. Y eso le permite también, por ejemplo, a la empresa pues, ser puntual. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo quiere llegar temprano. Entonces, no es una empresa que cobre tanto, pero se distingue precisamente por eso. Ahora, y muy importante, habíamos comentado que la experiencia incluye la parte del servicio. Sin embargo, el servicio es un elemento fundamental de la experiencia. Es el centro de la experiencia del cliente. Porque es lo que lleva al cliente al prestador de servicio. Porque es aquello que va a satisfacer sus necesidades. Por lo tanto, no hay experiencia sin un buen servicio. ¿A qué le llamamos servicio? La manera más sencilla de definir el servicio es hacer algo por alguien. Entonces, eso que hace un prestador de servicios por su cliente, eso se llama servicio. Actos, procesos y desempeños producidos o coproducidos por una entidad o persona para otra entidad o persona. Esa es la definición, ahora sí, del libro. Pero, entonces, el servicio es el elemento fundamental de la experiencia del cliente. Entonces, ese servicio aderezado con todos estos elementos generan emociones y sensaciones que
perduran en la mente de los clientes. Entonces, ¿cómo funciona la experiencia del cliente? Bueno, ya les decía yo que hay empresas entonces que definitivamente deciden deliberada y sistemáticamente gestionar la experiencia del cliente. Entonces, este es el proceso de administrar de manera estratégica la experiencia entera de los clientes con un producto, desde cómo se enteraron de él, cómo lo consumen, hasta cómo se relacionan con la compañía que lo produce. Las organizaciones vamos haciendo cosas deliberadamente para dejar una serie de pistas o estímulos y para que el cliente las vaya percibiendo. Entonces, todo lo percibido o sentido o reconocido incluso por su ausencia es una pista, un estímulo de la experiencia. Entonces, si los clientes pueden ver, sentir, pensar, actuar, relacionarse, oler, saborear o escuchar algo, esa es una pista. Entonces, esas pistas finalmente nos van a dejar impresiones. Entonces, cada pista, y aquí esa es la parte fundamental, cada pista lleva un mensaje y el conjunto de pistas crea la experiencia total. Una de las formas en las que se analiza cómo va experimentando el cliente toda esa experiencia es a partir de lo que se le llama el Customer Journey Map o mapa de experiencia del cliente. Y aquí cada uno de estos momentos anteriormente les llamábamos momentos de la verdad. Entonces, cada uno de estos momentos, de estas interacciones que tiene el cliente de manera significativa durante su recorrido por la empresa, es mapeado, es estudiado y vamos identificando cuáles son los elementos emocionales que va dejando precisamente esa experiencia. Tenemos emociones negativas y positivas, que realmente no son ni una ni otra, sino que son experiencias agradables o desagradables, porque todas las experiencias, perdón, todas las emociones tienen una razón de ser. Entonces, vamos a llamarlas mejor agradables o desagradables. Entonces, para gestionar la experiencia del cliente se requiere preparar y presentar una serie integrada de pistas de experiencias que colectivamente alcancen y sobrepasen lo que el cliente esperaba, con base en alegrías, frustraciones o trabajos. Le llamamos alegrías a aquellos elementos que van a hacer que el cliente experimente esas emociones agradables. Frustraciones, vamos a evitar y a procurar minimizar y, si se puede, eliminar esas frustraciones, lo que le molesta al cliente. Y la parte de los trabajos se refiere a todo aquello que puede hacer o hace el cliente. Y que en un momento dado, y hablaremos de ello en la parte de valor agregado, decidiremos si lo sigue haciendo el cliente o lo hacemos nosotros. Entonces, así empezamos a gestionar la experiencia del cliente. Ahora, ¿cuál es el objetivo de administrar la experiencia del cliente? Gestionar la experiencia del cliente implica, vamos a pensar, vamos a administrar esas alegrías, estas frustraciones o esos trabajos del cliente para que la suma total de la experiencia del cliente sea positiva. Si es positiva, nos va a dejar recuerdos
favorables. Nos va a dar esos recuerdos favorables. Cuando ya no estemos directamente, entonces, con los clientes, vamos a tener esos recuerdos. Y si tenemos esos recuerdos y son favorables, evidentemente se va a generar lealtad. Y tendremos, por lo tanto, clientes repetitivos, personas que regresan a hacer negocios con nosotros. Ahora, véanlo desde otro punto de vista. Si la experiencia es negativa, voy a tener recuerdos desfavorables y definitivamente no voy a querer regresar. Entonces, la lógica es muy simple, es muy sencilla, pero contundente. La experiencia del cliente busca tener un impacto emocional. Y sí, otro ejemplo de la aviación. Ja, ontzettend leuk. Persoonlijk vind ik hem gewoon een aanwinst voor het bedrijf. En hij kan ook echt iets wat niemand anders kan. Ons primaire doel is om gevonden voorwerpen zo snel mogelijk terug te brengen naar de eigenaar. We houden daarvoor social media in de gaten en de crew die na elke vlucht het vliegtuig checkt. Ik vind het ook wel heel erg leuk dat we natuurlijk een beetje hulp daarbij krijgen. Op spierkracht. Entonces, vean, la pérdida de un objeto se vuelve un elemento memorable del viaje. La experiencia es increíble, entonces. Entonces, ¿por qué tenemos que gestionar las experiencias? Bueno, esa experiencia memorable genera un sentimiento positivo, profundo y relevante. Creo refuerza un vínculo que va más allá de lo funcional, diferencia y fideliza. Y por lo tanto genera percepción de valor al cliente y desde luego, ojo, genera valor de negocio. Y empezamos a tener clientes leales, clientes fanáticos. ¿Quiénes son los clientes fanáticos? Los clientes leales, los clientes fanáticos son aquellos clientes que hablan con nosotros, hablan de nosotros, nos defienden. Esos son los clientes fanáticos. Están enamorados de nuestra empresa, de nuestra marca. Ahora, la experiencia del cliente no es altruismo. Esas pocas empresas que se meten y dominan la experiencia del cliente, les va económicamente muy, pero muy bien. ¿Por qué? Porque generan definitivamente buenos resultados. Entonces, tenemos clientes satisfechos, consumo recurrente porque tenemos clientes leales, están fidelizados, nos recomiendan, hablan de nosotros, y esto hace que nuestros costos bajen. Nos permite planificar, tener tiempo para controlar, tener tiempo para mejorar, mayor asignación de recursos humanos. Los posibles empleados llegan a la empresa porque quieren trabajar en una empresa reconocida. Nos volvemos entonces una empresa reconocida en el mercado favorablemente. Lamentablemente, pues están los otros. Empiezan a tener resultados mediocres o de plano malos. Hay insatisfacción de los clientes, hay un menor consumo, se vuelven los clientes vulnerables a la competencia
dejan de ser leales y además hablan mal de esas empresas. Y esto implica mayor costo porque va a haber más devoluciones, perdemos tiempo en atender y solucionar quejas, horas hombre para rehacer trabajos, pérdidas de materiales, reemplazo de servicios, clientes perdidos, mayores costos de ventas a clientes nuevos, mayor gasto en publicidad, porque no tenemos clientes, entonces tenemos que pagar para atraerlos. Entonces, por eso es bueno definitivamente gestionar la experiencia del cliente. Ahora, el valor agregado. ¿Esta foto de dónde creen que es? No es un tren. Tampoco es, mucho menos, en un barco. Es en un avión. Empresas como Singapore Airlines tienen cuartos privados, pequeños camarotes en los jets, evidentemente en vuelos muy largos. Y la experiencia es increíble. Entonces hablamos de lo que es el valor para el cliente. Entonces los clientes no necesariamente van a buscar lo más barato, productos más baratos. Y hablo de productos, los productos es el resultado en términos de proceso de un bien o servicio. Entonces ese producto más barato no es barato porque sea de baja calidad, más bien los clientes entonces buscan el mejor valor a cambio de lo que pagan de su dinero. Al determinar el valor de un producto, bien o servicio, los clientes consideran todos los beneficios derivados y los comparan con los costos del mismo. Si de acuerdo entonces a su opinión, a su impresión, los beneficios exceden a los costos, el cliente percibe valor. Y vean, esa es nuestra ecuación de valor, en donde el valor está en función de los beneficios totales entre los costos totales. Pero el valor agregado del servicio, en este caso de la experiencia del cliente, es que si el cliente percibe un valor adicional, es decir, si cree que está recibiendo más por lo que está pagando vía servicio, vía experiencia, estamos hablando de un valor agregado. Algo que pensamos que no está incluido en el precio. Lo vemos como algo adicional. Entonces, el valor agregado es el valor percibido del cliente. Este se genera a partir de que el servicio acompaña un bien, el servicio se ofrece en forma excepcional, el conjunto de servicios es superior o cuando tenemos un valor emocional. Y aquí viene la parte de la experiencia del cliente. Simplemente cuando el servicio acompaña un bien a un producto, por ejemplo, tengo un número 800 cuando tengo dudas de cómo armar, por ejemplo, un mueble, y ahí me dicen cómo le haga. Ese es un servicio adicional, no me cuesta, me orienta. Tengo un servicio que se ofrece en forma excepcional, por ejemplo, un lugar donde los meseros son sumamente cordiales, o el conjunto de servicio superior, en donde es un hotel que tiene mejores instalaciones y facilidades que su competencia, pero el valor emocional viene a partir de la experiencia del cliente. Y es un distintivo muy importante. ¿Qué le llamamos valor emocional? Al valor económico o importe monetario del sentir general de los clientes cuando estos viven experiencias positivas con los productos o servicios de la organización. El valor emocional, al igual que la calidad o cualquier otra dimensión del acervo de una organización, puede alentar o hundir a un negocio. Y un ejemplo de valor emocional. Las azafatas de Singapore Airlines decidieron que como no estaban de acuerdo con lo que les pagaban, pues iban a ir a huelga. ¿Y saben cómo llevaron a cabo la huelga? Su huelga fue huelga
de sonrisas. ¿Sí escucharon bien? Huelga de sonrisas. Las azafatas dejaron de sonreír. Dejaron de sonreírle a los clientes. Pregúntenme cuánto duró la huelga. No más de 2 días. Y le subieron el sueldo. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta del valor emocional y el impacto que tienen precisamente esa actitud que tienen las azafatas. ¿A partir de qué? Pues de su sonrisa. Entonces, la nueva ecuación de valor, ¿recuerdan ustedes? La calidad del producto, bien o servicio entre el dinero que pagamos. Bueno, la nueva ecuación de valor ahora es esto. La experiencia del cliente, pero también estamos agregando, ojo, cuando hay un mínimo o nulo factor molestias. ¿Qué es el factor molestias? Todo el esfuerzo o todo aquello que me desagrada en un momento dado. Y es aquí en donde las organizaciones que se enfocan en la experiencia del cliente empiezan a incidir. Tradicionalmente, entonces, el lado izquierdo de la ecuación era donde se trabajaba. Hoy no. Hoy empezamos a trabajar en esto. Además, un elemento muy importante. Tenemos que definir cuál es el valor agregado y el nivel de servicio que queremos ofrecer. Entonces, los atributos determinantes de un servicio tienen implicaciones muy importantes, ya que en función de estos atributos se define entonces el nivel de servicio. Ese se define como el nivel de desempeño que se planea ofrecer sobre cada atributo. Por ejemplo, no es lo mismo que me lo sirva un mesero perfectamente uniformado, con guantes, con una servilleta, con una charola prácticamente de primera calidad de plata, a degustar, pues ahora sí, en un changarro, alguna comida. Ese es el nivel de servicio. No es lo mismo que me atienda un mesero a que yo vaya a un buffet y yo me sirva. Ahí tenemos entonces otra diferencia de nivel de servicio. No es lo mismo que yo me suba a un Uber cualquiera a que me suba a una limusina para que me lleve al aeropuerto. Por ejemplo, algunas incluyen, ya vieron ustedes la parte de los, les comentaba yo de la parte de los camarotes que tienen los jets, tienen también limusina, tienen por supuesto un lugar en donde yo puedo estar en el aeropuerto, ojo, con duchas incluidas en el aeropuerto. Y eso es nivel de servicio. Pero, muy importante, los componentes del valor agregado implican que tenemos por un lado la magnitud y el costo. La magnitud es cuánto otorgo yo en función de ese valor agregado. ¿Cuánto voy a dar? ¿Cuánto voy a ofrecer? ¿Cuánto nivel de servicio, de experiencia voy a ofrecer? ¿Y cuánto me van a pagar? Entonces, debe de haber, por supuesto, un equilibrio entre la magnitud y el costo. Si no hay ese
ese equilibrio entre uno y otro, pues definitivamente no es negocio. Entonces, para concluir, y vean esto, un camarero ayuda a comer a un cliente sin manos. ¿Qué tiene que pasar para que un camarero tenga esta actitud? Por supuesto, sus valores personales son muy importantes, pero también los de la organización. Empleados comprometidos crean clientes leales. Entonces, la experiencia del cliente depende de la experiencia del empleado. Si el empleado no está a gusto, pues muy difícilmente va a poder ofrecer un servicio como el que acabamos de ver. También está la parte de los desafíos, porque podemos tener un camarero que nos sirva, o hoy ya tenemos esto. Robots que hacen ese tipo de funciones. Entonces, es necesario determinar la interfase de contacto con el cliente. Hoy, las organizaciones, las empresas tienen la facilidad de una gran tecnología, de múltiples tecnologías que nos ayudan a estar en contacto con el cliente. Están los chatbots, están robots físicos y, por supuesto, tenemos personas. O podemos hacer un híbrido entre los dos. Entonces, tenemos que determinar cuál va a ser la interfase de contacto con el cliente. Y eso, pues, es definitivamente una revolución de contacto con los clientes. Entonces, la experiencia del servicio, como les mencionaba yo, cuesta. La magnitud de valor agregado entre el costo del valor agregado. Y muy importante, entonces, la experiencia del cliente no es para todos. No todas las empresas pueden. ¿Por qué? Porque solamente va a estar al alcance de las empresas que realmente se enfoquen en el cliente. ¿Se acuerdan lo del Customer Centricity? El enfoque al cliente, el estar centrados en el cliente. Si la organización en su totalidad no lo cumple, no se va a poder. Segundo lugar, consideren la experiencia del cliente como un asunto verdaderamente estratégico. Si no lo ponen como un elemento fundamental de la organización para diferenciarse de su competencia, no va a pasar nada. Y por supuesto, no van a lograr nada si sus procesos no están bajo control. Así de fácil. Entonces, una empresa centrada en el cliente, en donde sus procesos administrativos dan sustento a los procesos de servicio, a los procesos de cara al cliente, nos van a permitir generar esa experiencia del cliente de manera sistemática, intencionada y realista. Y digo realista, ¿por qué? Porque no todo el tiempo vamos a poder estar innovando. La innovación es excepcional. Tenemos que hacer bien las cosas, tenemos que procurar innovar, pero no va a ser algo que ocurra día tras día. Entonces, para terminar, la gente olvidará lo que dijiste, olvidará lo que hiciste, pero nunca olvidará cómo los hiciste sentir. Un pensamiento de Maya Angelou. Bueno, pues espero que esta pequeña charla pues les haya dejado curiosidad por esto que es la parte de la experiencia del cliente y que esta experiencia que han tenido pues sea o haya sido agradable. Muchas gracias. Joaquín, muchas Entonces, gracias. Abrimos el espacio para tener preguntas, comentarios y sugerencias. Para ello, pues dos alternativas. La más sencilla es abrir el micrófono. La segunda es emplear el chat. Mientras esto ocurre, recordarles que todos los jueves a las 18 horas estaremos abordando diferentes tópicos de interés, tópicos de actualidad en el ámbito de los negocios. Y el próximo jueves 13 de noviembre, reitero, a las 18 horas, estaremos abordando el tema escenario fiscal para el 2026. Los invitamos, inviten a sus compañeros, inviten a sus amigos. ¿Estamos atentos? Bien.
Siendo entonces las 18 horas con 54 minutos del día 5 de noviembre, damos por terminado el webinario de este día. Joaquín, muchas gracias. Gracias a todos ustedes por participar. Contrario. Hasta luego. Un gusto. Hasta luego.